¿Bajarán o no bajarán las pensiones? ¿Cuándo se va a producir eso y cómo nos lo van a comunicar? Una gran parte del déficit de pensiones se paga emitiendo deuda. Se pide dinero prestado para pagar pensiones. Eso también tiene un límite y puede además tener efecto rebote muy negativo a todos los niveles. Que Europa va a tener la culpa de que en España haya que ajustar las pensiones y probablemente no ajustar el gasto político, eso me apostaría con ustedes lo que quieran. También puede ocurrir que se aproveche una crisis. Cuando en España se vio obligado el gobierno a bajar las pensiones, que fue con Zapatero en la crisis financiera del 2008-2009, fue una exigencia europea. Probablemente también habría podido ser otras vías, insisto, pero se vendió también como una exigencia de los hombres de negro o de gris o aquello que vienen y nos ponen firmes. Podríamos tener una nueva crisis de deuda como fue la crisis del euro, es que ya ha ocurrido, hay más deuda ahora que entonces. Entonces, si hay una crisis de deuda porque los mercados dicen no os prestamos más o os prestamos mucho más caro, pues es la excusa perfecta para establecer una reestructuración general y probablemente la excusa perfecta para empezar ya que del relato de las pensiones y del enfrentamiento generacional y todo esto que se va a ir situando, pues lo siguiente que sea es que se pase del relato al hecho. Quédense con esto que les digo, cómo prepararse y cómo ir viendo las señales que les dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema polémico, pero no vamos a entrar en polémicas. Vamos a entrar en el tema de las pensiones, que es un tema polémico, pero no vamos a entrar demasiado en la parte, digamos, polémica, político, en fin, social del tema. Vamos a hablar sobre todo, primero, evidentemente, les vamos a dar nuestra opinión de si esto puede ocurrir, qué probabilidades hay de que ocurra, porque si no, ¿para qué vamos a hablar de ello? Si pensáramos que no puede ocurrir, no tendría ningún sentido, pero sobre todo vamos a hablar de cómo prepararse para el caso de que ocurra. Vamos a hablar de si pensamos que puede ocurrir, por supuesto, vamos a hablar también muy importante de cómo puede ocurrir, porque mucha gente dice es imposible que esto ocurra porque se pierden muchos votos, los políticos no van a poder hacer esto. Vamos a ver cómo pueden hacerlo, porque ya verán, tienen sus formas de hacerlo. Y vamos a hablar también de cuándo puede ocurrir, es decir, cuándo podría empezar a entrar, esto será un proceso obviamente de producirse muy gradual, pero cómo puede ir dándose, porque también nos interesa mucho esto, es decir, si vamos viendo que se dan los factores, los movimientos en esa dirección, entonces sabemos que hay muchos más motivos para hacer lo que vamos a explicar en la segunda parte del vídeo, que es cómo prepararse ante la posibilidad de que efectivamente bajen las pensiones y tengamos que organizarnos de aquí a los próximos años para la posibilidad de que esto ocurra. Bien, lo primero y más importante, ¿bajarán o no bajarán las pensiones? ¿Podría ocurrir que al final se tengan que bajar las pensiones? Aquí, evidentemente, no tenemos la famosa bola de cristal, que por cierto, cuando un asesor financiero les diga que no tiene la bola de cristal, no trabajen con él, porque nadie pretende que tengan la bola de cristal, pero sí pretendemos que un asesor financiero tenga una estrategia basada en un cálculo de probabilidades. Es decir, que no tenemos la bola de cristal, pero podemos establecer un nivel de probabilidad para que ocurran o no las cosas, desde que bajen los tipos de interés a cuál pueda ser la inflación. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos que analizar qué probabilidades hay de que finalmente tengan que bajar las pensiones, tenga que ajustarse ese sistema de una manera u otra, pero hablando en plata, básicamente es bajar las pensiones. Hay que ver primero las alternativas, porque mucha gente dirá, bueno, hay otras alternativas. Esto es complicado, porque las alternativas disponibles son pocas y son insuficientes. Es decir, por ejemplo, bajar el gasto político. Sin duda es algo que tendría que ocurrir, porque lo primero, y esto es una opinión totalmente personal, pero en mi opinión lo primero que tiene que ocurrir es que antes de bajar, de tocar ninguna pensión, lo primero que tiene que hacer es apretarse el cinturón quienes han causado el problema, es decir, los políticos. Que duda cabe que si los políticos hubieran tomado medidas hace mucho tiempo, hablo no de hace 3 años, hablo de los últimos 10 o 15 años, probablemente ahora no nos veríamos, no estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, muy importante, hay una alternativa clara que es la reducción del gasto político. Y es más de la que se dice por ahí, porque ahí por ahí se habla de que no, si bajas el gasto de la Casa Real, el Ministerio de Igualdad, etcétera,
Por supuesto que eso puede entrar en esa reducción de gasto político, pero no es solo eso, es que en España hay tres políticos para hacer una misma cosa o tres funcionarios. Es decir, tenemos un sistema en el cual hay ayuntamientos, autonomías, diputación, Estado central y muchas veces se duplican o triplican las atribuciones. Y yo no estoy diciendo nada, ya saben que no quiero polémicas, esto es un canal financiero. Muchas veces se dice, no, pero es que hay que eliminar las autonomías. No, a lo mejor lo que hay que hacer es que las autonomías lo hagan y no lo haga el Estado central, o viceversa. Lo que es ridículo es que lo hagan tres a la vez. Y luego, a partir de ahí, la cantidad de gasto inútil, de despilfarro, de mala gestión que hay en España, sin duda ayudaría mucho a hacer menos sacrificada ese paso hacia una reducción de las pensiones, en el supuesto que ocurriera. Pero también hay que reconocer que sería insuficiente. ¿Cuánto se gasta además en España en gasto político totalmente que no sirve para nada? Es decir, que no es ni sanidad, ni educación, ni carreteras, ni todo esto. Pues hay todo tipo de estudios, bueno, varios estudios serios independientes que van desde hablar de unos 20.000 millones de euros al año en estas duplicidades, gastos excesivos, etcétera, innecesarios, hasta a estudios que llegan hasta 60.000. No sabemos cuánto, pero evidentemente si tú al déficit de las pensiones, porque aquí lo que se trata no es de cubrir todas las pensiones, se trata de cubrir aquello que no se cubre de forma, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, con impuestos, cotizaciones, etcétera. Entonces, si estamos hablando de reducir el gasto político innecesario, el despilfarro, la corrupción es cara, la ineficacia en la gestión es cara y España es un Estado, creo que todos lo vemos todos los días, bastante ineficaz en gasto. Como digo, basta con ver cómo se duplican las actividades, cómo cada vez hay más funcionariado, etcétera. Yo creo que eso es poco discutible, que se pueden hacer las cosas de una forma más eficiente y gastar menos. Por lo tanto, esa alternativa existe, pero no es suficiente. Hay que ser realistas. Estamos hablando que la cuantía que se puede ahorrar siendo más eficientes y más justos, para que no paguen tanto justos por pecadores, no es en principio suficiente. Por lo tanto, desde el punto de vista de vamos a hacer que el Estado sea más eficiente, no es suficiente para corregir el déficit de las pensiones. Siento decirlo, pero desgraciadamente es así. Es útil para que por lo menos se disminuya el sacrificio de quienes menos culpa tienen, porque aquí digamos, se está echando la culpa a los pensionistas como si ellos hubieran causado el problema y no hay cosa más injusta que plantearlo así. Por supuesto, los políticos tendrán la tentación de solucionarlo, entre comillas, con más impuestos. Pero claro, estamos hablando de que si ya en España la gente está trabajando para el Estado desde por lo menos 6 meses, la mayoría de la gente, porque no solo se pagan impuestos los que vemos en el IRPF, hay que pensar en todos los impuestos extra que pagas de distintas maneras. Pero vamos, hay estudios muy serios que dejan claro que la gente trabaja para el Estado entre 5 y 8 meses, dependiendo de cuál sea su situación fiscal. Por lo tanto, ahora apretar más en este sentido, sin duda lo harán. Creo que eso va a ir en paralelo a a un ajuste, como le llamarán, del sistema de las pensiones, pero no es suficiente con la subida de impuestos porque supongo que en ese caso sí que habría una revolución. Es decir, llega un momento en que, digamos, la presión fiscal tiene un límite. Aparte que hay un momento en el que esa presión fiscal empieza a generar una bajada del crecimiento económico que a su vez hace que bajen pues, el impuesto de sociedades y si la gente va ganando menos, las empresas ganan menos, pues ya puede subir los impuestos mucho que no aumenta la recaudación. Por lo tanto, no es suficiente con subidas de impuestos, que es lo primero que les va a venir a la cabeza a los políticos, pero es insuficiente. Y cuando dicen subir los impuestos a los ricos, que no digo si se debe o no, pero es insuficiente también. Primero porque los ricos tienen formas de evitar esas subidas y plantearse soluciones, con lo cual todo acaba cayendo en la clase media y además, por mucho que se hiciera, tampoco hay tantos ricos, con lo cual no es la solución la subida de impuestos. También se habla de que la inmigración va a cubrir el problema de las pensiones, porque viene más gente, que cotiza más gente y tal, pero seamos realistas, aunque muy probablemente, yo estoy convencido de que los hijos de la inmigración de segunda generación, de la gente que está llegando ahora, probablemente ya esté pagando cotizaciones para pensiones, para seguridad social, para lo que sea, para todo lo que es la cuestión social, que pueden llegar a producir ese efecto, hace falta esperar por lo menos una generación. La mayoría de la gente que entra
y de hecho ilegalmente, va a trabajos muy mal pagados, a veces ni siquiera legales, y por lo tanto es muy difícil que eso solucione este problema que tenemos. Por lo tanto, la inmigración en el corto, en el largo plazo probablemente sí, no digo que no, no lo sé, estamos hablando de un plazo muy largo, de muchos años, pero en el corto plazo, que en este caso estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 8 años, es imposible que la inmigración cubra el déficit de pensiones. Luego, por supuesto, he hablado de la tentación de los impuestos, pero la tentación, lo que más le puede gustar a un político es la deuda. Es decir, incrementar la deuda del país. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora una gran parte del déficit de pensiones se paga emitiendo deuda. Se pide dinero prestado para pagar pensiones, es así de claro. Y estos son números y son datos. Por lo tanto, eso ya está ocurriendo, pero claro, también tiene un límite. Seguramente será el primer paso, pero claro, como veremos luego, eso también tiene un límite y puede además tener efecto rebote muy negativo a todos los niveles. Por lo tanto, vía deuda tampoco va a poder ser. Por lo tanto, establecidos todas las posibles alternativas, enfrentados a la cuestión de forma, digamos, lo más objetiva posible, numérica posible, pues llegamos a la conclusión de que algún tipo de ajuste va a tener que producirse en las pensiones en algún momento. Ahora bien, ahora llegamos a una cuestión muy importante. ¿Cuándo se va a producir eso y cómo nos lo van a comunicar? Vamos a empezar primero por cómo se va a plantear. El planteamiento va a ser sutil como todo lo que hacen los políticos, es decir, no va a ser de un día para otro y ya está ocurriendo. ¿Se han fijado ustedes de que ya se va metiendo en el discurso de la sociedad este relato de enfrentamiento generacional? Es decir, se va transmitiendo ya la idea de los boomers viven muy bien, los boomers tienen unas pensiones magníficas. Entonces, como sutilmente, mucha gente lo mete sin mala intención, ¿eh? Es gente que pensará probablemente como yo, que antes habría que bajar los gastos de los políticos y haber muchos menos políticos y mucho menos, digamos, gasto inútil del Estado, pero la realidad es que ya con buena o mala intención, se va instalando como lluvia fina en la sociedad ese relato de que a los boomers hay que ajustarles las cuentas. Y aclaro que a mí me da absolutamente igual. Yo soy empresario, hace muchísimos, muchísimos años que tengo clarísimo que no voy a vivir como vivo ahora con una pensión del Estado y a mí personalmente no me va a afectar que me bajen un 20 o un 30% la pensión que me toque cobrar. Probablemente sea el que menos tenga que quejarse, pero sí creo que es importante decirlo. Es decir, ese relato está entrando, está calando y ese es el primer paso, que se vaya creando, digamos, un entorno favorable a este proceso. Esto es en parte injusto, porque, claro, el relato debería de ser duplo. Debería de ser siempre dos relatos a la vez. Uno, es posible que haya que bajar las pensiones a los boomers, a la generación del baby boom. No digo que no, probablemente haya que hacerlo. También en solidaridad con otros más jóvenes. Pero eso siempre tiene que ir en paralelo con la bajada de los gastos del Estado. Yo creo que, aunque el relato es bien intencionado, se habla demasiado de bajarles las pensiones a la generación del baby boom, a los boomers, y se habla muy poco de reducir su sacrificio mediante una reducción muy fuerte, insisto, del gasto inútil del Estado. Es que no estamos hablando de poco dinero, es que no es verdad eso que es el chocolate del loro, es que estamos hablando de la propia Unión Europea habló de 30 a 40 mil euros, creo recordar, hablo de memoria. En su día Ciudadanos hizo un estudio en ese nivel, hemos oído hablar incluso de 60.000 euros, la AIREF también hizo algo sobre este tema, sobre cómo se gastaba mal, era ineficiente el gasto del Estado español, es decir, que son instituciones muy serias que te hablan de entre 20 y 60.000 millones de gasto anual que se podría ahorrar. Por lo tanto, no digamos que es el chocolate del loro. ¿Habrá que tocar las pensiones? Probablemente sí, pero antes habrá que tocar eso. Habrá que hacer que el sacrificio sea menor. Pero el relato, que es a lo que yo iba, va entrando, va acalando. Por lo tanto, la primera fase es el relato y ya estamos en ella. Y ya verán ustedes cómo va aumentando. En algunos casos, insisto, gente con la mejor intención, en otros sean los propios políticos quienes lo irán metiendo, o los políticos, que son muy listos, dejarán que lo diga otro. Es decir, a lo mejor ningún político, de hecho, ningún político dice que haya que bajar las pensiones, pero todos están encantados de que se empiece a hablar seriamente de ello.
A continuación, tenemos que plantearnos que sí, que no va a ser siempre el relato. En algún momento habrá que meter la tijera, en algún momento habrá que empezar a actuar, que también será gradual, ¿eh? Bueno, pues ya lo tienen que estar ustedes adivinando cuál va a ser la fórmula. La culpa es de Europa. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los políticos ya te dicen que si suben los impuestos, que si hacen esto o lo otro, es porque lo pide Europa. Eso es falso. Europa no te pide que subas los impuestos. Europa quiere que equilibres tus cuentas. Es decir, que si tú dices el Estado va a gastar menos, Europa, como dicen con la U, a Europa le va a parecer bien. Es decir, ellos quieren que tengamos unas cuentas equilibradas. Ese es el pacto fiscal. Pero les da igual que sea porque haya más impuestos o porque haya menos gasto político. Ahora bien, como es lógico, los políticos quieren seguir gastando lo mismo y entonces, ¿qué te dicen? Que Europa quiere que suban los impuestos. Y de ahí en adelante, y no sea la primera vez, y se hace para muchas otras cosas, y ese va a ser el camino. No sé cómo será, pero que Europa va a tener la culpa de que en España haya que ajustar las pensiones y probablemente no ajustar el gasto político, eso me apostaría con ustedes lo que quieran. Cuando empiece el relato de hay que hacer algo, va a venir por obligación, porque nos obliga Europa y porque es lo europeo. Es más, no me extrañaría que como este problema no solo lo tenemos nosotros, por ejemplo, lo tiene uno igual o mayor Francia, pues sea un acuerdo entre ellos. Es decir, Europa decida que hay que bajar las pensiones y que se pongan todos de acuerdo para que sea un tema europeo, con lo cual no hay un daño tan grande a cada gobierno. Es decir, es culpa de otro. Fíjense que los políticos siempre buscan un culpable fuera. Entonces es culpa de otro. Entonces, en Francia, quien esté gobernando dirá, bueno, yo no quiero, pero lo exige Europa. En España, quien esté gobernando dirá, yo no quiero, pero lo exige Europa y al final, pues ya entra la vía europea para empezar a actuar, que insisto, será muy gradual. Pero a nosotros lo que nos interesa es que si se empieza a notar, si del relato vamos a más relato y del relato se empieza a hablar de Europa y se empieza a hablar de hacer algo al respecto, ustedes ya tienen que estar en marcha de lo que vamos a hablar a continuación. También puede ocurrir que se aproveche una crisis. Es decir, por ejemplo, cuando en España se vio obligado el gobierno a bajar las pensiones, que fue con Zapatero en la crisis financiera del 2008-2009, creo que fue más o menos ahí, fue una exigencia europea. Probablemente también habría podido ser otras vías, insisto, pero se vendió también como una exigencia de los hombres de negro o de gris o aquello que vienen y nos ponen firmes. Por lo tanto, recuerden que esto ya, en cierto modo, ha ocurrido. Y ocurrió coincidiendo con una crisis económica y financiera muy fuerte, con la cual casi nadie realmente protestó, porque hay una crisis. Siempre es algo de fuera. Es decir, como tenemos un problemón, que era verdad, había un problema económico, una crisis que además no se enfrentó bien, pues claro, hay que apretarse el cinturón. Entonces, bueno, pues esto puede volver a ocurrir. Es decir, Europa, por ejemplo, se está endeudando, los políticos europeos están cada día endeudando más, cada día más deuda, más deuda, más deuda. Y eso algún día podría saltar, podríamos tener una nueva crisis de deuda como fue la crisis del euro, es que ya ha ocurrido, hay más deuda ahora que entonces. Entonces, si hay una crisis de deuda porque los mercados dicen no os prestamos más o os prestamos mucho más caro, pues es la excusa perfecta para establecer una reestructuración general y probablemente la excusa perfecta para empezar ya que del relato de las pensiones y del enfrentamiento generacional y todo esto que se va ahí situando, pues lo siguiente que sea es que se pase del relato al hecho. Y una crisis económica o una crisis financiera es la excusa perfecta, como ya hemos visto. Con lo cual ahí ya tenemos una idea bastante clara de cuál puede ser el momento. Pero para entonces nosotros ya tenemos que estar preparados. Y es en lo que vamos o de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse con tiempo para el supuesto de que hubiera menos pensiones en el futuro, menos cuantía, ¿no? La pensión máxima fuera menor, las mínimas a lo mejor incluso menores también, ya veremos. ¿Qué hacemos? Bueno, está claro, hay que ahorrar e invertir. Eso cualquiera lo va a entender. Pero hay que invertir bien, porque no vale meter todo el dinero en una cuenta corriente remunerada. La remuneración es insuficiente frente a la inflación se va a comer tus ahorros. Esto creo que lo tiene clarísimo todo el mundo, no voy a insistir. ¿Qué entendemos por invertir bien? Vamos a ir a algo mucho con más digamos, más enjundia, ¿no? Invertir bien es hacer las cosas siguiendo las reglas de los mercados. Por ejemplo,
Invertir bien es aprovechar la tendencia. Ahora mismo tenemos una época que está siendo muy buena para las bolsas. Es verdad que los bancos quieren que la gente compre fondos de private equity y todo esto porque les da muchas comisiones, pero es que fíjense lo que han hecho las bolsas europeas, norteamericanas, el propio IBEX recientemente, y eso son tendencias. La tendencia es tu amiga y mientras hay una tendencia interesante en bolsa, aunque sea en pequeña medida, es decir, no hace falta que ustedes se tomen el café solo, se lo pueden tomar con leche, pero aunque sea en pequeña medida, es muy importante que tengan algo, que inviertan en algo que mejore la rentabilidad de tener el dinero en una cuenta corriente. ¿Qué es un 10, un 20% de su cartera? Pero si en ese momento los mercados están bien, la tendencia es buena y ustedes tienen un buen asesoramiento, cuentan con un buen asesor, si no conocen el mercado, si lo conocen muy bien, a lo mejor no necesitan un asesor como nosotros, pero si tienen un buen, no lo conocen bien, en esto es bueno ir acompañado por el primo de Zumosol. Y si es independiente, como es nuestro caso, mejor, porque por lo menos no es un comisionista que les va a intentar siempre vender el producto más caro o lo que esté vendiendo en ese momento el banco, la sociedad de valores, la gestora o lo que sea. Pero tienen ustedes que invertir, tienen que invertir bien, tienen que aprovechar las tendencias del mercado. Como pasa con el inmobiliario. Hay épocas que el inmobiliario ha estado mucho más débil y más frío y ahora hemos visto una época que ha estado está todavía súper caliente. Pero tampoco puede meter todo en ladrillo, porque si hay, por ejemplo, una crisis. Recuerden lo que pasó con el ladrillo. También con la bolsa. Pero claro, la diferencia es que un fondo de inversión normal, de renta variable, lo puedes vender cuando quieras, muy rápidamente. Y mientras que si entra una crisis de tipo inmobiliaria, puedes quedarte con el florero. Es decir, que a lo mejor no hay mercado para vender mínimamente bien eso que compraste ahora. Pues estamos hablando a partir de ahora. Por lo tanto, hay que diversificar, por supuesto, entre inmobiliario y lo que llamaríamos financiero, y hay que aprovechar las tendencias. Pero aprovechar las tendencias no significa, como digo, quedarse con el florero, porque a veces se pasa de una tendencia alcista efectivamente a una burbuja, a un calentamiento. Con eso también hay que tener cuidado. Pero, en fin, para eso están, insisto, los profesionales, los asesores, para ver qué está en tendencia y qué está recalentado, como la comida cuando no está bien. Una cosa que se esté calentando un buen plato y otra cosa es que esté recalentado. Una cosa es que aprovechemos la creación de una burbuja, oye, se va inflando algo, significa que suben los precios, pero que no nos quedemos al final con el florero. Por lo tanto, esto es muy importante. Luego, también es muy importante aprovechar que en los mercados, ya hablamos de la renta variable, aunque podríamos decirlo también para el inmobiliario, aprovechar que en los mercados se producen correcciones. Es decir, en abril, por ejemplo, de 2025, vino Trump con las tablas de la ley y dijo que iba a poner unos aranceles brutales a todo el mundo, pues como hace Trump cuando va a negociar, que es decir, aprieta, crea confusión, etcétera, etcétera, y el mercado evidentemente se asustó, llegó a caer más del 20%. Hay que tener liquidez para aprovechar esas caídas, que habrá más. El mercado por naturaleza corrige. Es decir, tiene subidas, pero tiene bajadas importantes. Nosotros, de hecho, les recomendaríamos, si están bien asesorados, más que hacer aportaciones, o en todo caso, que esas aportaciones sean en función de la situación del mercado, como con la fruta de temporada. Es decir, que hay veces en que las cerezas están muy malas y muy ácidas porque no es época de cerezas. Entonces, ¿por qué vas a hacer aportaciones a las cerezas? Tendrás que hacer aportaciones a lo mejor en ese momento a las mandarinas. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que es bueno tener una visión de en cada caso, según vamos ahorrando y aportando, haciendo esas aportaciones, elegir bien el activo, bien por la tendencia, bien porque es fruta de temporada o bien, muy importante, porque ha corregido mucho. Los mercados corrigen y dan grandísimas oportunidades de inversión. Luego, para la gente un poco más cafetera, también se puede ir a aprovechar cuando cae el mercado, no solo para comprar barato. Si entráramos, por ejemplo, en algún tipo de crisis de esas que anuncia la gente todos los días para tener seguidores y visionados en YouTube, y llevan a lo mejor 10 años diciendo que hay una burbuja y una crisis para que la gente vea sus vídeos y YouTube les pague por eso, pues evidentemente no nos referimos a ese tipo de crisis o burbuja porque la gente que lo dice todos los días pierde valor, porque es que realmente si lo dices todos los días no estás aportando nada. Están básicamente esperando que un día ocurra para decir, ya lo dije, pero esto no nos sirve de nada. Tenemos que tener claro que por supuesto que puede haber crisis, pero
por favor, de forma racional. Es decir, los mercados por naturaleza tienen correcciones, tienen crisis y podemos aprovecharlas. Pero no podemos ponernos contra el mercado, que es de lo que quería hablarles, cada vez que lo dice alguien, porque habría que estar todo el día apostando contra el mercado y si el mercado sube y tú has apostado porque baje, pues vas a perder dinero. Porque lo que quiero decirles, y son, ya digo, tienen un perfil de inversión ya de conocimientos y capacidad para invertir, digamos, asumir riesgos, etcétera, porque a veces es más arriesgado apostar por las caídas, se producen muy rápido, pues las recuperaciones también pueden ser rápidas. Bueno, pues en ese caso, sepan que ustedes, si entráramos en una crisis de verdad, no estas que anuncian en YouTube, pues podrían ganar según baja la bolsa. En 2008 la bolsa ¿cuánto se va? En 2008-2009 estuvo año y pico bajando la bolsa, subió, luego volvió a bajar. Hubo periodos bajistas muy largos. En 2022 también nosotros lo aprovechamos, lo saben si nos están escuchando nuestros clientes. 2022 es un año claramente malo, que sigue la invasión de Ucrania, que es inflación que pasa del 1 al 9 o al 10. Evidentemente era un momento para que bajaran las bolsas. Bueno, pues, y bajaron también los bonos. Bueno, pues nosotros no solo se puede aprovechar comprando barato si has hecho liquidez antes, que tampoco es tan difícil en esas circunstancias, son las circunstancias muy evidentes, sino que incluso puedes llegar a ganar dinero cuando se está produciendo esa bajada. Esto que digo no es nada el otro mundo, en países con cultura financiera alta es algo muy normal, insisto, eso sí, lo de apostar contra el mercado, que es tan fácil apostar contra el SP500 como a favor del SP500. Hay fondos para hacerlo y no hay ningún problema. Pero hay que estar bien asesorado y hay que tener el perfil para hacerlo, pero no es algo anormal, ¿eh? No les estoy contando una cosa rarísima, esto fuera de aquí. Es una cosa que se habla y nosotros, de hecho, en la crisis de 2022, que hombre, si pasa la inflación del 1 al 10%, tienen que caer los bonos. Es que no hay otra, era evidente que cada vez había más inflación porque las sanciones habían retirado materias primas del mercado, el gas estaba carísimo, la electricidad, todo, la inflación subía y además se había generado muchísima masa monetaria durante la pandemia, que eso genera inflación, en fin, que es que no ver que iba a subir la inflación y claro, si sube mucho la inflación, cae el precio de los bonos, de la renta fija. Por lo tanto, eso también se puede hacer. En definitiva, y resumiendo, le damos una probabilidad bastante alta a que en algún momento en los próximos, digamos, 5 años, 5 a 10 años, yo diría más 5 que 10, tengamos algún tipo de ajuste en el sistema de pensiones público en España. No lo digo porque coja un dedo, lo moje y lo ponga en el aire, lo digo porque, como hemos visto al principio, aunque hay alternativas para reducir ese sufrimiento, ese sacrificio, no son suficientes. Desgraciadamente es así. Además, no creo que los políticos estén por la labor de gastar menos. Van a intentar que básicamente el esfuerzo recaiga sobre pensionistas o sobre la gente que paga impuestos. Yo creo que eso está bastante claro. Probablemente la excusa sea lo exige Europa, aunque Europa le valdría también que el Estado gastara menos, pero ese va a ser el camino casi seguro. Probablemente se deje que el tema se enquiste para que eso provoque finalmente, bien por exceso de deuda o algo así, explote y entonces ya no haya otra manera, pero de una u otra manera sí pensamos que va a ocurrir eso y pensamos que ustedes deben de prepararse y deben de prepararse de una forma, como digo, inteligente, que no sea, pues voy a invertir todo ahora en el SP500 así todos los meses una cantidad o todos los años. Hombre, a lo mejor es bueno que inviertan ahora que la tendencia es buena, luego a lo mejor inviertan menos y acumulen liquidez para cuando pueda haber una corrección. Estamos hablando que de aquí en los próximos 5 años es seguro que habrá una corrección importante, por ejemplo, en los mercados y aprovechar para comprar barato, pensar en que no tiene que ser mejor el SP500, que hay otras frutas de temporada, es decir, ahorrar sin duda e invertir bien y diversificar, porque si lo ponen todo en ladrillo, pueden encontrarse con que cuando quieran cobrar esa pensión o, digamos, complementar esa pensión que se habrá reducido, desgraciadamente, pues no puedan vender bien ese ladrillo porque hay algún tipo de crisis inmobiliaria que, créanme, también las hay. Solo hay que irse al año 2007, 2008, no recuerdo exactamente, pero hubo una crisis muy inmobiliaria muy fuerte y eso volverá a ocurrir y, por supuesto, correcciones en bolsa. Tengan en cuenta lo importante que es la liquidez. Es decir, que si ustedes empiezan a complicarse las cosas y del relato se pasa a los hechos, por ejemplo, es probable que sea más fácil vender un fondo de inversión de renta variable que invierte en el Eurostoxx o en el SP500
que un piso. Esto también deben de tenerlo en cuenta. En fin, no quiero ser agorero, creo que esto va a ser un proceso gradual, creo que va a haber tiempo de sobra para prepararse, sobre todo si se asesoran bien. Creo que además, insisto, se irá haciendo lo más despacio posible, porque aunque se utilice la excusa de Europa, mucha gente dirá, pues como pensamos algunos, oiga, ¿cómo que Europa? Haber hecho usted algo, no haberse quedado mirando al campo a ver qué pasa, ¿no? Que es básicamente lo que han hecho los políticos, ¿no? Insisto, no en los últimos 2 o 3 años, en más tiempo, ¿no? Es decir, que habrá tendrá un coste electoral, por lo tanto irán haciendo espacio, pero eso no significa que no vaya a ocurrir. Y como digo, excusas hay y habrá y lo iremos viendo. Sobre todo, quédense con que esto que les digo, cómo prepararse y cómo ir viendo las señales que les dicen vamos por ahí, cómo pasamos del relato a Europa nos lo pide, pero entonces no queremos, pero entonces viene una crisis y no hay más remedio. Vayan viendo lo que dicen los norteamericanos, los ingleses le llaman the writings on the wall, los avisos en la pared. Eso es lo que hay que ir mirando para saber el grado de riesgo que hay, las probabilidades de que finalmente nos bajen las pensiones, que por lo menos nos pille lo mejor preparados posible. En fin, me dicen que no hay que decir, que no hay que pedir likes, porque dice que queda mal, pero la verdad es que yo veo que mucha gente lo pide y que a más likes hay en un vídeo, más gente lo ve. Y yo creo que tenemos que ser solidarios y que, que estas informaciones, esta ayuda, que en nuestro caso yo creo es bastante objetiva, puesto que no somos ni políticos ni somos vendedores de fondos, porque somos asesores puros, somos independientes, no cobramos por colocar ningún fondo ni nada por el estilo, ni vender ninguna plataforma, ni los servicios de ningún banco, somos asesores financieros independientes, certificados como tales por la CNMV, y desde eso que pensamos que es la máxima objetividad que puede haber, les decimos que es conveniente ir tomando medidas y que esto, decírselo a otros, puede serles útil. Y para eso está lo del like, y si le gusta mucho el vídeo, pues sepa que hacemos uno a la semana. O sea que si se suscribe, pues el propio YouTube le avisará de que tenemos un nuevo vídeo, que además van desde temas muy genéricos como estos hasta temas muy específicos de mercado, como podrán comprobar si visitan mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto, en una semana.